Capítulo 21. La primera fortaleza de la Alianza de los Siete Escudos, estaba ubicada al norte del territorio de los Elfos Oscuros, siendo la más cercana a este terreno. La ciudad-estado era gobernada por Alicia Apturus, una de las 7 princesas caballeros. Aunque junto a ella en la fortaleza se encontraba Prim Fiorire, otra de las princesas caballeros. La ciudad tenía muros altos aunque era bastante pequeña. Solo medía 2 kilómetros de diámetro, aproximadamente. En esta se encontraba un pequeño ejército que era un 95% de mujeres. De hecho, en este mundo solo había un 10% de hombres en comparación con las mujeres. Si fuera Alexander el que dijera esto, seguro maldeciría el autor japonés de este hentai. Siendo Alicia la comandante del grupo militar. También se apoyaba bastante en sus 2 ayudantes, 2 mujeres que le eran muy leales. Y la única otra figura que tenía voz y voto en esta ciudad, era el ministro Beasley, alguien que tenía varios deberes de cargo en la dirigencia, aunque principalmente se encargaba de las finanzas de la fortaleza. Alicia lo veía como una figura paterna ya que desde hace tiempo la ayudaba en la comandancia. En este momento en la oficina personal de Alicia, se encontraban ella y Prim. La segunda estaba aquí mayormente para aprender cómo ser una buena jefa, de su prima Alicia, que veía más como una hermana mayor y la figura a la que aspira ser. A la vez que Alicia actuaba como su guardaespaldas. También se encontraban Beasley dando su informe mensual con una voz que denotaba que se sentía bastante feliz. Beasley. Y eso sería todo, Alicia-sama. Terminó de decir para reírse un poco bajo. Alicia. Ya veo, buen trabajo ministro Beasley, ¿y pasó algo bueno últimamente? ¿Que está tan feliz? Beasley. Jeje, no es que ha pasado Alicia-sama, sino que va a pasar hoy, jeje. Alicia. Ya veo, entonces puede retirarse. Beasley salió de la habitación y se acercó a un guardia varón, uno de los muy pocos que se encontraban en la fortaleza, que estaba detrás de la puerta en guardia y dijo en voz baja. ¿Dejaron abiertas las puertas traseras? Soldado. Sí, Beasley-sama. Beasley. Revísenlas de nuevo, hoy nada puede fallar. Soldado. De acuerdo, Beasley-sama. Y al ver que el soldado se iba, Beasley solo sonreía más y más. De hecho, hoy era un día especial para él, muy especial. Él se había aliado con el bando de Kuroinu y estaba de acuerdo con su objetivo. Él había reunido a el pequeño grupo de 30 hombres que habían en la milicia, para que hicieran el papel de vigilar la puerta trasera de la ciudad, cuando realmente solo iban a permitir que el grupo de Kuroinu que iban a atacar pasaran por allí. Y la razón más importante por la que hizo todo esto era solo una. Para poder violar y tomar la primera vez de Alicia Apturus, desde hace tiempo ya tenía este pensamiento en su mente y de solo imaginarlo se ponía duro. Siempre miraba a Alicia y a las mujeres de su escuadrón femenino con ojos de lujuria, pero lo había ocultado bien. Nunca se había atrevido a hacer nada ya que sabía cuánto Alicia cuidaba a sus mujeres soldados. También tenía en la ciudad unos amigos que había hecho, los cuales compartían este mismo objetivo y que incluso antes eran comerciantes de esclavos, principalmente de elfos oscuros. En fin, solo quedaban unas horas para Kuroinu atacar a la fortaleza, y en ese momento tendrá lo quería con ansias. Alicia. Bueno, eso fue un poco raro. Prim. ¿Qué cosa Alicia One-sama? Alicia. El tono del ministro Beasley, sonaba muy extraño, digo, él siempre ha sido un poco raro, pero nunca lo había visto tan feliz. Alicia estaba extrañada ya que este hombre siempre había sido rígido y serio cada vez que lo veía. Y de pronto apareció hoy riéndose como nunca. Alicia hubiera podido sospechar un poco más e incluso se hubiera dado cuenta de que los hombres de su ejército habían sido movidos, pero no lo hizo ya que confiaba en Beasley. Alicia. De todas formas, Prim, ¿qué dice el informe de los vigilantes que tenemos en la frontera? Prim. Es verdad. Lo había olvidado One-sama. Dice el reporte que llegó ayer, que hace alrededor de una semana, los elfos oscuros fueron vencidos por el grupo de mercenarios de Kuroinu. Lo siento One-sama, por decírtelo ahora. Dijo Prim y se pudo ver cómo terminó con un aura un poco negra sobre ella mientras se entristecía. Alicia le puso la mano en la cabeza ya que para ella se veía adorable y dijo. Tranquila Prim, todos cometen errores, solo hay que asegurarse de no hacerlos de nuevo. Prim. Sí Alicia One-sama.
De pronto y con rapidez Prim se llenó de energía de nuevo y respondió felizmente a Alicia, luego puso una cara chibi y se rió porque la mano sobre su cabeza le hacía cosquillas. Alicia solo veía esto y se reía para sí misma. Si los elfos oscuros fueron eliminados completamente quiere decir que la guerra podría darse por terminada después de este tiempo de guerra fría entre las naciones, pero que el grupo Kuroilu haya podido hacer esto es un poco preocupante, ya que tienen el despreciable objetivo de convertir a toda la región en una nación del servicio, son solo basura, tendré que tener cuidado desde ahora por si piensan atacar a las fortalezas. Esto era lo que pensaba para sí misma, cuando seguía acariciando a Prim en la cabeza. Y entonces, es la primera fortaleza, esposo. Aquí tuve un combate hace unos años, Dana-sama, pero los despreciables humanos eran demasiados y tuvimos que retirarnos, no es que diga que usted es del nivel de ellos Dana-sama, por favor no me malentienda. Salieron del bosque cerca de la ciudad, dos figuras envueltas en un manto negro que tapaba sus caras, aunque por la forma de unos pechos de considerables tamaños, se notaban que eran mujeres. Tranquila Chloe, nunca te voy a malentender a ti en la vida, te quiero demasiado para eso. Dijo la última figura, era un hombre alto de cuerpo casi perfecto, donde todo estaba donde debería estar, de cabello carmesí que llegaba hasta su espalda, y con una pequeña máscara azul oscura que ocultaba su media cara, extrañamente, su máscara realmente concordaba con los ojos azules índigos de este, y por lo que dejaba ver de su cara, era de imaginarse que tuviera una cara de otro mundo. Y este hombre después de hablar, le empezó a acariciar la cabeza a la llamada Chloe. Yo también te quiero mucho tilde esposo Sama. Ella parecía contenta, lo que un poco tímida ya que tuvo unos pequeños tics verbales, con las caricias del hombre. Esposo, eso no es justo. Dijo la otra figura pareciendo celosa. Tranquila, aquí también hay para mi otra esposa. Y al igual que a la primera, le empezó a acariciar la cabeza a esta última figura. Empezaban a salir volando pequeños corazones alrededor de ellos tres. Todos deberían saber quiénes eran en realidad. Capítulo 22. Alexander ya había llegado a la primera fortaleza. Había venido con Olga y con Chloe corriendo por todo el camino. Cuando éstas se cansaban, él las llevaba en su espalda. Pero como era muy poco probable que Chloe se cansara por su poderoso cuerpo, ella se quejaba con cara chibi y un puchero al nivel angelical de que era injusto. Alexander veía esto y se derretía de lo kawaii que era. Luego Alexander fue alternando entre ellas hasta que por fin habían llegado al final del bosque y más allá, se encontraba la primera fortaleza. De hecho, él trataba de no pensar en el suave y masivo pecho aplastado de Olga contra su espalda, para no tener que parar por unas cuantas horas. Alexander también se había puesto una máscara solamente porque él mismo sabía, que su cara no era normal, era muy posible que una mujer quedara enamorada de él solo por ver su cara. Y aquí no estaba siendo vanidoso ni ególatra, era la pura verdad. Además, él siempre fue un fanático de Kakashi Sensei. Olga y Chloe llevaban un mantos negros de cuerpo completo para ocultar que eran elfas oscuras. En este mundo este tipo de vestimenta era normal, ya que casi todos los viajeros optaban por usar mantos que cubrían sus cuerpos completos. Era una vista diaria. Alexander y las chicas se adentraron en la ciudad para que éste pudiera conectarse de alguna forma con Alicia y poder hablarle sobre el ataque que estaba por ocurrir. Oye, ¿no te parecen raros? Amiga, ¿ves a ese hombre, lo ves? Debe ser muy apuesto, ¿no? Ah, creo que hablaré con él. Su pelo rojo es tan inusual y sexy. Quédate tranquila, tú, perra, yo tendría más oportunidades que tú. Estás buscando una pelea, malnacida. Esas son mujeres, ¿no? ¿Has visto el tamaño de esos pechos? Especialmente de la primera, deben ser del tamaño de los de Celestine-sama. Tienes razón. Eso era lo que se escuchaba alrededor. Instantáneamente Alexander llamaba la atención del género femenino y la ira del género masculino, que estos eran muy pocos, por andar con mujeres de esa figura pareciendo muy cercanos entre sí. Con Olga y Chloe fue proporcionalmente lo inverso. Alexander al ver que los muy pocos hombres ciudadanos estaban mirando demasiado a Olga y a Chloe, sus esposas, instantáneamente sacó un poco de Oushouko aquí mezclado con sed de sangre para ahuyentarlos. Debe decirse que funcionaba demasiado bien. Los hombres o se desmayaban o se quedaban paralizados del miedo. Olga y Chloe al ver esto sintieron que se enamoraban todavía más de su esposo, algo que pensaron ya no era posible.
Definitivamente si esto fuera un galge, Olga y Chloe deberían haber pasado por mucho el puntaje máximo de amor que se podía alcanzar, y el hecho de que siguiera subiendo sin fin, era algo que ni ellas mismas podía detener. Cada pequeños actos que Alexander hacía, las ponía todas nerviosas y sonrojadas, aún después de todo lo que han estado juntos. Bajo las miradas de miedo que ahora recibía Alexander por parte de hombres, y las miradas sorprendidas e intensas de las mujeres, caminaron hasta el medio de la fortaleza, donde se erigía una construcción que era más un medio de un castillo, que uno real. Vieron a las guardias mujeres, las cuales, después de haberse sonrojado un poco al ver a Alexander, les negaron el paso. Guardia 1. Está prohibida la entrada de extraños al castillo. Guardia 2. Diga qué desea usted. Alexander. Necesito reunirme con su princesa caballero Alicia Arcturus. Declaró en voz suave y poderosa. Guardia 1. Alicia Sama no nos había avisado de su venida, diga su nombre y su objetivo para verla. Estas guardias eran un poco rígidas y desconfiadas, pero eso era algo normal. Alexander era prácticamente un desconocido que quería ver a su princesa. También notaron el hermoso pelo rojo de este y sabían que nunca habían visto algo así. No debería ser nativo de por aquí cerca, sino más como un extranjero de tierras lejanas. Alexander. Necesito ver a su princesa ya que tengo información importante de un ataque que se va a realizar a esta ciudad. Alexander pudo ver cómo las guardias se sorprendieron bastante cuando dijo tal cosa, pero aún así todavía estaban rígidas. De hecho, puede que pensaran de que incluso era algo falso y solo fuera una cubierta para acercarse y asesinar a su princesa. Guardia 1. Espere aquí un momento. Dijo la primera guardia y miró a la segunda, esta asintió y fue rápidamente para pasar la información a su princesa. Alicia. Adelante. Guardia 1. Disculpe la molestia, Alicia Sama, pero tenemos una situación. Alicia. ¿Qué pasa? Alicia se puso instantáneamente seria y preguntó, para que la guardia femenina le contara lo sucedido. Alicia. Déjalos que pasen, yo misma veré de qué se trata esto. Guardia 1. Pero Alicia Sama, puede que quieran hacerle daño. Alicia. En estos momentos la guerra prácticamente terminó, es muy raro que algún humano quiera matarme, incluso si eso quisieran, lo harían de manera más discreta, no pidiendo una reunión conmigo, deja que pasen. La guardia se enderezó y respondió. Sí, Alicia Sama. Prim. Alicia One Sama. Alicia. No te preocupes Prim, yo soy bastante fuerte, ¿recuerdas? Si intentan algo, tendré lo suficiente para detenerlos y protegernos. Prim pareció un poco aturdida y luego sonrió. Sí, One-sama. Alexander se encontraba muy cerca de Olga y Chloe enfrente de la guardia, y tenía una mirada desinteresada mientras esperaba pacientemente. Esta estaba un poco sonrojada y desviaba la cabeza rápidamente después de mirar fijamente a Alexander, esto se había repetido varias veces ya. De hecho ella sabía que a menos de que Alexander tuviera una deformación en su cara o alguna cicatriz, era muy posible que fuera demasiado atractivo, tanto que podría entender que usara la máscara por ese motivo. Pasó un tiempo y con muchas miradas curiosas de mujeres de todas partes, Alexander sintió que la guardia que había ido a avisar a Alicia, se acercaba rápidamente. Guardia 1. Disculpe la demora, por favor sígame para llevarlo con la princesa. Dijo un poco cansada de correr tanto. Alexander. No hay necesidad de apurarse, podemos esperar un rato si quieres. La guardia se sonrojó al ver la amabilidad de este hombre que era probablemente el más hermoso y masculino que haya visto en su vida. Como un bisounen misterioso, tenía un encanto bastante alto. Guardia 1. No, gracias, pero no es necesario, por favor acompáñenme. El tono de la guardia se volvió muy suave. Incluso las miradas que recibía Alexander ahora se hacían más suaves y cálidas. Olga y Chloe se sentían un poco celosas por dentro y se paraban alrededor de Alexander un poco más protectoramente. Alexander miraba todo esto divertido y dijo. Entonces guíe el camino. En este momento, el ministro Beasley no se encontraba en el palacio, o ninguno de los hombres que habían en el ejército. Así que todo lo que Alexander encontraba en los pasillos del palacio eran solo mujeres vestidas como caballeros con un traje muy lascivo, demasiado lascivo. Ni siquiera llevaban nada de ropa que sujetara sus pechos, o incluso panties, sus pechos eran mantenidos apretados por partes metálicas de las armaduras.
Igualmente sucedía con la parte de abajo, solo había una extensión metálica que tapaba las vistas de sus vaginas. Era demasiado excitante esta armadura. No cubría casi nada. Alexander imaginó que un protagonista pervertido de algún anime se pondría a sangrar por la nariz en este lugar. Él hacía lo posible por no excitarse con tantas mujeres así a su alrededor y se concentraba en el camino. En ningún momento vio esas nalgas amplias que rebotaban de la guardia delante de él, no. Con miradas de curiosidad por todas las mujeres que los veían, llegaron a la habitación donde se encontraban Alicia Arcturus y Prim Fiorire. Guardia 1. Aquí están los invitados, Alicia-sama. Alicia. Déjalos que pasen. Alexander escuchó una voz recta y dedicada que salía de la habitación, y sabía perfectamente que era Alicia. Entonces la guardia le abrió la puerta y Alexander y las chicas entraron a la habitación. Aunque a Alexander le parecía bastante extraño que no hubieran custodios fuera de la habitación de una princesa. Y entonces vio a Alicia que estaba mirando unos papeles y a Prim sentada en un mueble aparte que lo miró y se sonrojó un poco con cara chibi. Capítulo 23. Alexander entró a la habitación con Olga y Sloe detrás. Prim enseguida que vio la media cara blanca, masculina y atractiva de Alexander, se sonrojó pensando que este caballero que veía era el más hermoso que vio alguna vez. Alicia terminó de mirar los papeles, los ajustó y se volvió al grupo nuevo en la habitación. Alicia se sentía igualmente sorprendida que Prim con la cara de otro mundo de Alexander que se podía ver, pero lo que más llamó su atención fue el cabello de este hombre. Ella sabía perfectamente que era muy probable que no existiera nadie con un cabello así. Carmesí que ligeramente brillaba y largo hasta la espalda. Tratando de no mostrar el sonrojo en su rostro, la doncella habló. ¿Y entonces quiénes son ustedes y cuál es esta información que dicen que tienen? Se mordió un poco la lengua del nerviosismo al principio pero rápidamente recuperó su tono serio. Alexander solo pensaba que esta chica rubia delante de él era muy adorable, al igual que Prim. De repente pensó que era posible que las demás princesas caballeros fueran así. Alexander solo adoptó una mirada igual de seria que Alicia y dijo. Mi nombre es Alexander Smith, yo soy un mago y un guerrero al mismo tiempo y también, estuve en la tierra de los elfos oscuros después del ataque de Kuroinu. Hizo una pausa y dijo. También salvé a la reina de los elfos oscuros y su mano derecha. Y estoy aquí para algo que, probablemente no creas. Alexander miró hacia Olga y Sloe, ellas asintieron y luego se quitaron los mantos negros que las cubrían. Se expuso sus caras y Alicia repentinamente se sorprendió para continuamente poner su mano en el mango de su espada. Alicia. ¿Qué significa esto? Eres un humano. ¿Acaso te aliaste con los elfos oscuros? Dijo y se posicionaba delante de una Prim un poco aturdida y preocupada, mientras señalaba con su arma a Alexander. Alexander suspiró y dijo. Yo no me he aliado con los elfos oscuros. Solo hice a estas dos bellas mujeres, mis esposas. Terminó de decir para luego abrazar a Olga y Sloe mientras las abrazadas se sonrojaban como unas niñas enamoradas. Alicia estaba muy estupefacta y casi suelta su espada, pero como había luchado en batallas anteriormente se despertó de su aturdimiento rápidamente. Aunque tenía que admitir que estaba un poco celosa de estas elfas oscuras. Y ni siquiera sabía el por qué. Prim solo abrió su boca de la sorpresa. Alicia. Si no te has aliado con los elfos oscuros, entonces, ¿por qué estás aquí con ellas? Decía rígidamente. Alexander solo suspiró un poco más y dijo. Vine aquí porque entre mis habilidades está la posibilidad de ver el futuro y. Vi el futuro de la alianza de los 7 escudos, era algo muy horrible de ver. Por eso estoy aquí con mis mujeres y mis esclavas, para detener a la armada demoníaca de Kuroinu de invadir las 7 fortalezas desde que tengo el poder para hacerlo, eso es todo. Alicia. ¿Habilidades? ¿Futuro? ¿Esclavas? Alicia no entendía nada y preguntaba. Prim solo seguía sorprendida. Alexander vio esto y supo que tenía que empezar desde el principio. Alicia todavía se encontraba de pie delante de Prim, pero ahora estaba notablemente más relajada al saber que los visitantes no tenían una mala intención. Alexander les había explicado más o menos completamente la situación. Que había sido invocado, que salvó a Olga y a Sloe de ser violadas por el grupo Kuroinu y que las hizo sus esclavas y próximamente sus esposas.
Alicia también era una mujer muy amable y de corazón muy suave, no solo ella, se podría decir que en este mundo todas las mujeres al ser más abiertas, eran muy dóciles. Alexander le echaba la culpa al japonés apestoso que creó este hentai. Pero esto también hacía que aceptaran más rápido las cosas. Justo como Alicia estaba haciendo. Alicia. Ya veo, puedo creer todo lo que me has dicho solo por el hecho de que ni yo ni Prim detectamos malas intenciones de ti, pero... Alicia habló y miró hacia Olga y Chloe. Olga. Puedes estar tranquila, Alicia-san, mi raza ha perecido completamente el día que Kurohino atacó, y de hecho, yo nunca odié a los humanos, solo los despreciaba por sus actos bajos. Mis creencias eran tener un mundo de paz donde todas las razas pudieran vivir en armonía, pero ahora... Dijo Olga con seriedad y en la última parte hizo una pausa para mirar con pasión a Alexander a su lado. Es estar para siempre con la persona que amo, con mi dueño, con mi amo, con mi esposo. Olga. Respondió Alexander y miró a Olga con la misma pasión que ésta lo miraba. Yo también, Dana-sama. Yo también quiero estar mucho tiempo con usted. Dijo Chloe con un leve puchero y vivazmente. Chloe. Se empezó a formar una aura rosada entre ellos tres que iba subiendo y subiendo en contenido de azúcar. Alicia y Prim hicieron una mueca y estaban un poco disgustadas y celosas viendo esto. Prim incluso estaba haciendo un puchero. Ni siquiera sabían por qué se sentían así. Alicia. ¿Y qué es todo eso del futuro? ¿Tienes alguna prueba? Preguntó un poco nerviosa y también frustrada, aunque logró calmarse después en el final. Alexander repentinamente pareció recordar lo que tenía que hacer y aunque no quería, tenía que hacerlo para que le creyeran. Se acercó a Alicia y Prim hasta que estuvo a pocos pasos de distancia. Ellas dos estaban un poco sorprendidas y Alicia todavía estaba algo alerta. Pero Prim preguntó. ¿Qué pasa, Alexander-sama? E inclinó la cabeza lindamente. Alexander. ¿Puedes decirme Alex solamente, Prim, tú también Alicia? Prim. Alex-sama tilde. E inclinó su cabeza lindamente hacia el otro lado. Alexander guardó silencio, resignado. Este solo miró fijamente a Prim. Alexander. ¡Qué linda! Dijo Alexander para sí mismo. Prim se sonrojó al escuchar su halago. Oh, parece que nuevamente lo dijo en voz alta. De pronto, como si la distancia nunca hubiera existido entre ellos, Alexander apareció al lado de Prim mientras la abrazaba con una cara un poco sonrojada y le acariciaba la cabeza. Alicia solo quedó allí asombrada por la velocidad tan alta de Alexander y entendió a qué se refería con tener el poder suficiente para enfrentar al grupo Kurohino. Debería tener una muy gran fuerza física para moverse así. Justo cuando iba a gritarle a Alexander, su cerebro comprendió lo que él estaba haciendo, y al ver que era algo inofensivo, se calmó completamente y suspiró. Y Prim, primero estaba sorprendida de que este hombre que le iba pareciendo el mejor candidato a esposo que podría encontrar, la estuviera abrazando, y luego se volvió una masilla en las manos en sus manos. Prim naturalmente tenía un aura que te hacía acariciar su cabeza, y muchas se lo habían hecho, pero nunca un hombre, y nunca se había sentido tan bien como ahora mismo. Sus manos grandes tocaban tan gentilmente su cabeza y a ella le daba un placer inexplicable, casi como si tuviera unas manos divinas o algo así, como si pudiera renacer solo con ser acariciada de esta manera. Por esto, Prim se reafirmó fuertemente que un hombre como este, debería ser su esposo. Ella literalmente no podía encontrar fallas en su persona, aunque le amargaba un poco no poder ver su cara completa, también pensaba que era imposible que este hombre fuera alguien malvado. Alguien malvado no podía dar palmaditas así. Esto era como la habilidad especial de Prim, por las palmaditas, ella te podía decir desde cómo eres hasta lo que comiste ayer, algo misterioso de hecho. Alexander sin saberlo había conquistado a alguien solo con caricias y palmaditas en la cabeza. Las elfas oscuras solo veían esto con un suspiro. Conocían esa mirada en los ojos de Prim. Sabían que como era Alexander, era imposible que no pudiera enamorar a las mujeres. Él era demasiado peligroso para las féminas. Solo maldecían lo tan perfecto que era. Alicia. Ejem. Entonces, ¿me estabas al demostrar las pruebas de que puedes ver el futuro? Alicia vio que no le hizo caso y seguía dándole palmaditas a Prim mientras ella estaba levemente poniendo una cara a Egao. Alicia. Entonces. Gritó para ver que por fin Alexander se detenía, y ella siguió con voz normal. ¿Me estabas al demostrar las pruebas de que puedes ver el futuro?
Prim la miró con un poco de resentimiento y un puchero. Alicia hizo caso omiso de esto. Alexander. Cierto, disculpa por esto, también, lo siento Prim. Prim. No tilde Alex-sama, cuando usted quiera puede sentirse libre de acariciar mi cabeza. Empezó hablando con entusiasmo y se fue sonrojando y disminuyendo el volumen hasta que susurró la última parte. Alexander. De acuerdo, Prim. Él sonrió dentro de la máscara. Alexander notó que Alicia de pronto se había sonrojado tanto que parecía un tomate del tamaño de un humano, pero le restó importancia y le dijo. Entonces, ¿estás segura de que quieres ver lo que pasa en tu futuro inmediato, Alicia? ¿No es muy agradable? Alicia. No, si lo que usted dice es verdad entonces, necesito hacerlo. Alicia puso una expresión ligeramente contenta de que Alexander se hubiera preocupado por ella. Ella vio como Alexander suspiró y luego abrió su mano para mostrar un pequeño orbe blanco enfrente en ella. Alexander. Solo tómalo y pégalo en tu frente, y verás lo que sucederá en unas horas, pero te advierto, no es agradable. Alicia asintió a Alexander y tomó el orbe blanco para colocárselo junto a su frente. El cual repentinamente entró como un humo o neblina en la cabeza de Alicia. Prim vio esto y no se preocupó absolutamente nada por si Alexander quería hacerle daño a Alicia. Ella confiaba en su cabeza para conocer bien a las personas. Su cabeza era muy confiable. Capítulo 24. Alicia siempre fue una mujer muy fuerte. Por esto entrenó y se convirtió en una gran guerrera. También era la dirigente de la iglesia de Iris en la primera fortaleza, entre otras cosas. De hecho, ella siempre estuvo orgullosa de haberse ganado todo esto por ella misma, sin el apoyo de la gran familia Arcturus. Pero también era alguien muy femenina. Sencilla y llanamente femenina. Por esto también era que le gustaba tanto estar con Prim, entre otras razones. Aparte de que la veía como una hermana pequeña a la que cuidar, también se sentía como una joven doncella que compartía con su amiga de cosas de mujeres. También siempre confió en Beasley, que era una figura paterna para ella, un poco raro si le preguntan, pero lo veía como parte de su familia. O eso pensaba. Ella estaba mirando a Alexander. El hombre que había hecho de las elfas oscuras, que tenía delante, sus mujeres, le dijo que había visto su futuro y que no era nada agradable, también le ofreció a verlo. Ella literalmente no tenía dudas que el hombre, Alexander, no intentaba lastimarla. ¿Por qué? Por el sexto sentido más extraño que había visto en toda su vida y que Suimoto tenía. Solo con que le dieran palmaditas en la cabeza, te podía sacar una cantidad de información enorme. Esto era algo que ella nunca entendió ni entenderá. Pero sí confía en eso, ya que Suimoto siempre acertaba. Entonces, al ver que no le hizo señas, o que no puso una expresión de miedo, sabía que Alexander, que palmeaba la cabeza de Suimoto, no era alguien malvado. Y a juzgar por cómo la miró cuando los interrumpió, quedó estupefacta para sí misma, ya que nunca había pasado algo así. Sin duda, Prim disfrutaba que le dieran palmaditas, pero no de la manera que lo estaba haciendo ahora. Lo estaba disfrutando demasiado, y con un hombre en eso. Todo esto y el hecho de que un hombre tan perfecto, y poderoso, según ella misma, además de que tenía esa mirada cuando miraba a la reina de los elfos oscuros y su mano derecha, una mirada demasiado cariñosa, demasiado amorosa, esto la hacía sentirse muy celosa. También se sintió sorprendida cuando la reina de los elfos oscuros, por la cual inició la guerra, pensaba así. Ella no podía sentir más que sinceridad en sus palabras. Y esto era algo completamente inesperado para ella. Había decidido anunciar esto a todo Eos, anunciar que la reina de los elfos oscuros Olga, pensaba así. Es lo menos que podía hacer para pagar la muerte de toda su raza a esta mujer, esta buena mujer. Sin darse cuenta, Alicia había perdido todo tipo de sentimientos negativos hacia los elfos oscuros, por lo que dijo Olga, incluso, la reconoció como una mujer antes de un elfo oscuro. En este momento lo que estaba en la cabeza de Alicia al mirar a Alexander, era, ¿por qué ella nunca había encontrado a alguien así? ¿Por qué nadie se había enamorado de ella? Era un poco demasiado apresurado y vergonzoso, pero ella pensaba que si este sujeto perfecto delante de ella, tenía dos esposas, entonces podría tener una más. Pensando hasta aquí, repentinamente se sonrojó desde la punta de los pies, hasta el más alto pelo rubio de su cabeza.
En fin, Alexander se dirigió hacia ella mientras le advertía de ver su futuro, que no era muy agradable. Alicia estaba decidida e hizo lo que le mandó Alexander para notar que de pronto tuvo nuevos recuerdos en su cabeza. Y lo que vio fue... No tenía palabras para describirlo. No habían palabras para eso. Destrucción y caos en la ciudad. Mujeres de su ciudad fortaleza violadas en todos lados por demonios o criaturas mágicas. Asesinatos en masa. Casas en fuego. Familias enteras siendo masacradas. Niños y niñas muertos por doquier. Gente que ella misma conocía. Y vio imágenes de las únicas 6 creyentes de la Iglesia Santa de Iris, sus conocidas, siendo violadas por demonios mientras estaban crucificadas. También vio la traición de Wesley. Que él se había aliado con la tropa Kuroiwa hace mucho. Vio cómo este intentó violarla en una celda y vio imágenes de que lo logró. También vio pocas imágenes del futuro de Prim. De su Linda y Mouto. Había sido violada sin cesar igual que ella. Alexander, Olga, Sloe y Prim vieron cómo Alicia se puso el orbe de memoria en su frente. Este fue absorbido y esperaron. De pronto vieron cómo la cara de Alicia empezó a hacer muecas, se fueron agudizando más y puso después cara de horror, luego fue que empezaron a caer lágrimas, y por último fue desesperación hasta que abrió los ojos. Su cuerpo pareció perder la fuerza ya que cayó hacia adelante. Prim. Alicia One-sama. Prim estaba preocupada por lo que pasaba con Alicia, ella sabía que no era posible que Alexander la dañara o le hiciera algo maligno, así que lo único que quedaba era que el futuro era muy pero muy malo para hacer que su hermana mayor pusiera esas caras. Alexander claramente no dio tiempo a que cayera al suelo ya que la atrapó y la sostuvo en sus brazos. Olga y Sloe podían imaginarse lo que había visto, ellas sabían que con el poder de su dueño, era posible ver el futuro y mucho más, así que sabían que ese futuro debió ser terrorífico para que Alicia se pusiera así. Ellas se pondrían igual si alguna vez vieran lo que Baul quería hacer con ellas. Ya que Kuroinu iba a atacar este lugar, podían imaginarse lo que iba a pasar en el futuro si Alexander no hubiera venido. Pasó un tiempo en silencio. Nadie habló. Alexander empezó a acariciar la cabeza de Alicia. Prim estaba preocupada por su hermana pero ella sabía lo eficaz que eran las manos de Alexander para la relajación. Alicia se calmó bastante y se encontró en el pecho de Alexander, y este acariciando su cabeza. Ella pensaba de que nunca iba a volver a tocar un hombre en su vida después de haber visto eso, ya que le iba a dar ganas de vomitar. Pero siendo acogida por Alexander de esta manera tan cariñosa y protectora, solo le dio un sentimiento celestial. Ahora mismo la idea que había tenido anteriormente no sonaba tan descabellada. Cerró los ojos y por unos minutos solamente disfrutó del olor extremadamente agradable de Alexander. Alicia. ¿Todo eso pasará? Alexander. Por esto es que vine aquí, no permitiré que pase algo así mientras pueda detenerlo. Alicia. Todavía, me cuesta creer que el ministro Beasley fuera alguien así, incluso de que se aliara a Kuroinu. Alicia ya se había repuesto y le preguntó a Alexander que si toda esa barbaridad que ella vio, iba a pasar en las próximas horas. Se sorprendió un poco de lo firme que era Alexander en no dejar que algo así ocurriera. También supo que definitivamente Alexander era un hombre especial ya que una muy gran cantidad de la población masculina hubiera deseado un mundo así. Esto solo la hacía pensar mejor de Alexander. E incluso le bastante pena y timidez que él la haya visto desnuda en los recuerdos, también sintió asco cuando recordó lo que Beasley le iba a hacer, o bueno, si Alexander no estuviera aquí. También tenía que admitir que esas palmaditas que le dio Alexander en la cabeza fueron lo mejor que sintió en su vida. Entendió que estaba muy celosa de que Olga y Sloe, al ser sus esposas, hayan tenido mucho de esto, y mucho más, se sentía muy celosa. Prim. Beasley-sama era alguien de los malos. Lo sabía. Ese hombre estaba mirando a One-sama con ojos muy sucios. Olga entendía la situación ya que incluso de su misma raza, todos los hombres o la mayoría había decidido traicionarla. Olga. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Anata. Alexander estaba a punto de responder cuando de pronto, la misma guardia que lo había traído, abrió repentinamente la puerta y exclamó. Alicia-sama, tenemos problemas. Se acerca un ejército de más del doble que nosotros por el bosque. Incluso demonios y criaturas mágicas también están en él. ¿Qué hace, la reina de los elfos oscuros?
Se notaba visiblemente desesperada y en el último momento pudo ver a Olga sin su manto, se aturdió y luego sacó su espada en dirección a Olga. Alicia. Basta. Ellos están de nuestro lado ahora mismo, enfunda tu espada. Guardia 1. Pero Alicia-sama. Alicia. Te he dicho que están de nuestro lado. Ve y prepara a las tropas, que estén listas en la puerta principal para cuando yo esté allí. También anuncia que solo quedan 2 elfas oscuras de toda su raza, su reina y su mano derecha, por lo tanto la guerra contra los elfos oscuros ha terminado. Ahora nuestro nuevo enemigo es la armada demoníaca de Kuroinu, y las elfas están aquí para ayudarnos y luchar por nosotros. Entendido. Guardia 1. Sí, Alicia-sama. Alicia. Ahora vete. Alicia le dijo a la guardia, que no sabía qué pasaba, pero que cumplió con las órdenes y se fue. Alicia soltó un suspiro y se dio la vuelta para mirar a los demás. Vio que la estaban mirando con la boca abierta de incredulidad. Prim estaba sorprendida, pero su sentimiento de adoración por su One-sama solo subía más. Alexander parecía estar mudo, pero por dentro estaba feliz de que Alicia pudiera aceptar a Olga y a Zoe de esa ciudad. Si Alicia viera la sonrisa que él estaba haciendo en este momento, sin duda pensaría que su idea anterior no estaba nada mal. Aunque claramente para Olga y para Zoe, la sorpresa fue superior ya que ellas tenían un muy mal concepto de los humanos. Ver a alguien que las defendía así ahora, las hacía sentir muy agradecidas, de que a pesar de toda la historia entre sus razas, todavía existieran personas tan buenas como Alicia y como Prim que solo las miraba con curiosidad y celos. De esta última no tenían dudas por la inocencia y la amabilidad que expiraban sus poros. Olga. Gracias, Alicia. Zoe. Como guerrera igual que usted, le doy las gracias por defendernos de esa manera, Alicia. Alicia. No es nada, es lo menos que puedo hacer para honrar a tu raza, así que cuídenme desde ahora, Olga, Zoe. Prim. Cielos, One-sama, no me dejen fuera. Olga. Vaya, alguien está celosa, tranquila, Prim-chan. Al igual que Olga, que empezó a acariciar la cabeza de Prim ya que ésta había hecho un puchero con cara chibi, Zoe con un leve sonrojo también estiró la mano para hacerlo. Todas las chicas tenían debilidad por las cosas lindas. Prim instantáneamente disfrutó el toque ya que las elfas oscuras ante ella, no eran malas personas, eran todo lo contrario. Alexander. Alicia, gracias por esto, déjame el grupo de Kuroinu a mí mismo, yo los eliminaré con mi poder. Alicia se sonrojó un poco y respondió. No hay de qué, Alex-sama, pero, ¿está seguro de que podrá luchar contra todo un ejército? Alexander. No hay dudas, solo déjame en la primera línea y yo me encargaré. Alicia. Sí, Alex-sama. Olga. Alicia ya está sonando como una buena esposa. Alicia al escuchar esto se puso muy roja de pies a cabeza. La guardia ya les había avisado a todas las demás de la tropa lo que Alicia le había dicho. Estaban bastante sorprendidas de todo esto, pero la lealtad que tenía a su señora era tan grande que lo aceptaron como algo natural. Incluso todos los habitantes civiles de la ciudad no estaban mucho más que sorprendidos. Alexander junto a las 2 elfas y las 2 princesas caballeros salieron del palacio hasta el frente de batalla. Todos los espectadores se sorprendieron cuando vieron a las 2 elfas oscuras, pero se tranquilizaron al notar que iba acompañadas de su señora. De hecho, desde hace bastantes años las razas se encontraban en guerra fría, lo que significaba que no había habido un combate en un largo tiempo. Y los humanos tienden a olvidar muy fácilmente. Capítulo 25. Entre y fuera del bosque, que saludaba a la ciudad, se encontraba el infame ejército de Kuroinu, o por lo menos, una parte de él. Más de 600 miembros. Había todo tipo de seres. Criaturas mágicas como hombres con pelaje de lobos, grandes ogros que llevaban gruesos mazos, incluso habían algunos que otros goblins. Demonios de pieles negras, azules y rojas. Renegados del ejército que vestían viejas armaduras. Mercenarios que traían ropa descuidada y sucia. Elfos oscuros estaban entre ellos también. Todos con una expresión burlona y de lujuria mirando al pequeño ejército de mujeres de no más de 250 integrantes. Detrás de toda esta armada, estaba Baul, sobre un caballo negro, con una sonrisa sucia en su rostro, y su mano derecha el mago King detrás.
Bault estaba muy enojado de que Qin hubiera echado a perder su oportunidad de violar a la reina de los elfos oscuros, pero se calmó cuando vio que este casi perdió su vida al usar el 99% de su magia en un hechizo para teletransporte. Según lo que decía Qin, el ser que Olga había invocado era uno que poseía una magia tan grande que solo con la presencia de su magia, era suficiente para que un mago veterano se desmayara. Al parecer este ser nunca fijó su poder en Qin, por lo que este último pudo moverse para huir en ese momento. Bault realmente no le importaba nada de esto, ya que era solo otro mago para él. De hecho, en este mundo, los magos no tenían un gran poder de ataque por sí mismos, sino que eran bastante débiles en general. Exceptuando a la reina de los elfos oscuros, claro, cuando la pudieron atrapar, ella estaba literalmente en el peor momento de su vida, su gran cantidad de magia, había caído a una que era semejante a la de Qin, incluso así, todavía fue necesario hacerle un collar anulador de magia personalmente para ella. Bault tomó solo a una pequeña cantidad de sus hombres para capturar la primera fortaleza, ya que no existían más de 280 militantes allí, y luego de que Beasley tomara a los hombres, menos de 250. Esto lo sabía ya que el ministro se lo informaba. Cuando pensaba en que iba a probar el cuerpo de dos de las princesas caballeros, Bault se ponía duro. No pudo con las elfas oscuras, pero lo hará con estas princesas. Claro, luego de darle a Beasley su recompensa. Bault. Les sugiero que se rindan ahora mismo y nos dejen pasar tranquilamente. De lo contrario mi ejército provocará muchas bajas en el suyo. De todas formas no son tantas que digamos güey. Bault dijo y rió al final con una risa que parecía repulsiva a todas las mujeres del ejército femenino. Vivian, la ayudante de confianza y subcomandante del ejército de Alicia Arcturus, se encontraba enfrente a Ate mientras escuchaba a Bault. Ella apretó los dientes. Para ella, la situación actual se veía tan desalentadora que sentía desesperación y ganas de llorar. El ejército de Bault no solo eran más del doble que el de ellas, sino que incluso tenían monstruos, seres de mayor fuerza física en sus filas. Ella se preocupaba por su futuro, y el de su señora, incluso por el de la dama Prim. La situación simplemente se veía muy desventajosa. Y ella misma sabía que definitivamente no iban a ganar esta batalla. Ni siquiera era posible una retirada, este movimiento por parte de Kuroinu, fue demasiado imprevisto. Serían capturadas, y si no asesinadas, violadas incontables veces por el ejército enemigo. Sentía deseos de llorar y se sentía indefensa. Incluso con la ayuda que su señora Alicia había dicho que tenían, de la reina de los elfos oscuros y su mano derecha, ella creía que no era suficiente. Ni siquiera pensaba demasiado, y ni estaba en contra, al igual que las demás en el ejército, ya que eran muy leales a la señora Alicia. Aún sintiéndose así, se antepuso y gritó. «Bastardo. ¿Acaso no tienes moralidad como un ser humano? ¿Esta fortaleza no caerá mientras estemos de pie?» Bault. Todas las mujeres de la nación tendrán los mismos deberes cuando gobierne. ¿Qué más pueden hacer que no solo complacer a los hombres? Jajaja. Las mujeres tienen que obedecernos. Yo me tiraré a su querida princesa caballero hasta que huela a pescado. Después de Bault, el ejército de la armada comenzó a gritar y proclamar lo que querían. Incluso los monstruos eran iguales. Todos tenían una mirada de perros hambrientos en sus caras. En ese momento. Así que este es el ejército de Kuroinu. Sonó una voz tranquila pero poderosa que todos claramente podían escuchar. Las mujeres soldados dieron pasos hacia los lados y todos pudieron ver a Alicia Arcturus y Prim Fioride, ellas siendo seguidas por Alexander junto a Olga y Chloe mostrando toda su apariencia sin el manto que antes llevaban. El ejército de mujeres se sorprendió un poco de ver a Alexander pararse delante de ellos, también por haber visto claramente a la reina de los elfos oscuros y su mano derecha, pero como habían recibido órdenes y sabían que estaban aquí para ayudar, no pensaron más que eso. La situación no lo permitía. Vivian. Alicia-sama. Alicia. Bien hecho Vivian, retrocede ahora, deja que Alex-sama se enfrente al ejército enemigo. Vivian. Alex-sama. Vivian se preguntaba hasta que vio hacia dónde estaba mirando Alicia. Se dio cuenta de que era el hombre guapo que había visto antes en los pasillos del palacio. Vivian. Pero Alicia-sama, son demasiados, incluso hay monstruos entre ellos. Alicia. Puedes estar tranquila, él me dijo que tenía el poder para encargarse de esto.
dijo ella, aunque por dentro estaba preocupada ya que eran simplemente demasiados enemigos. El ejército de mujeres oyó la conversación y miraron sorprendidas hacia el hombre que quería luchar contra todos los enemigos por él mismo. También, no se sabía si era por la situación, o el ambiente, pero la masculinidad y el encanto que este hombre estaba dejando ver, era suficiente para excitar a algunas de ellas. Al igual que se dieron cuenta de que su señora lo llamaba Alex Sama, estas empezaron a llamarlo así en sus mentes. Bault. Maldito, tú eres el de la última vez. Bault naturalmente reconoció a este hombre de inmediato, al igual que Kim detrás de él, el último no estaba tan seguro de qué pensar, ya que aunque sabía que este ser era poderoso, ahora mismo ellos tenían demasiados en su bando, incluso con monstruos y demonios en él. Bault. Gue, también estás a salvo, Olga Discordia, fallé la última vez, pero esta vez de seguro voy a folla. Bault notó a Olga Isloe más atrás de Alexander e iba a decir vulgarmente lo mucho que le iba a hacer cuando la atrapara, pero en ese momento, una presión sin precedentes descendió sobre el campo de batalla. No. Descendió exactamente sobre el ejército de Kuroinu. Los más débiles del ejército enemigo se desmayaron inmediatamente con caras de terror. Que fueron algunos pocos humanos. Bault estaba incrédulo y sentía miedo del ser que podía liberar una presión así. Kim estaba seguro de que si se quedaban aquí iban a morir, así que con las manos temblorosas tomó su báculo y empezó a recitar un hechizo mágico. De hecho, Kim casi perdía la vida con el hechizo de teletransporte anterior, y en este momento solo podía hacer que los caballos sobre los que estaban fueran mucho más rápidos. Alexander. Si mencionas su nombre de nuevo, me aseguraré de que sufras, escoria. Sonó al igual que antes, la voz poderosa de Alexander, solo que esta vez estaba acompañada de una presión enorme y todos en la zona pudieron ver que venía de él, el que hablaba. Aunque todavía tenía su máscara puesta. Bault, que esta vez estaba siendo el blanco de toda esa presión, soltó una bocanada de sangre por la boca antes de desmayarse, tan estupefacto como podría uno estar. Kim. Bault-sama. Kim vio que su situación estaba empeorando y gritó al ejército de Kuroinu. Maldita sea. Ataquen. Ataquen y mátenlos a todos para que puedan obtener su recompensa. Bault-sama tratará bien a aquellos que maten a más de ellos. Esto pareció romper el aturdimiento de los enemigos y los monstruos. La presión era fuerte, pero para las criaturas mágicas y los demonios, o los mercenarios veteranos, que eran casi todo el grupo, no era mucho. Y se lanzaron hacia adelante con una mirada de locura desenfrenada en sus caras. Haciendo uso de esto, Kim tomó el cuerpo de Bault y lo cargó sobre su caballo, lanzó el hechizo que había preparado sobre el animal, y luego el caballo empezó a correr muy fuertemente mientras se alejaban más y más del campo de batalla. Alexander veía la retirada de Bault y el mago, y sabía que tenía que dejarlo huir para que las otras fortalezas se mantengan en tranquilidad, así que un poco resignado, lo ignoró. Al ver lo que venía sobre ellas, el ejército de mujeres estaban bastante nerviosas ya que pensaban que iban a morir. Pero ahí fue cuando Alexander caminó unos pasos hacia delante del ejército de Alicia, todas lo vieron. Giró un poco su cabeza sobre su hombro y dijo: Alicia, encárgate de los que queden vivos. La última asintió tontamente al igual que la mirada de Prim en este momento. Olga y Chloe estaban bastante seguras del poder de esposo y dueño, y por tales que no tenían dudas de que iba a ganar la batalla, de hecho, se estaban emocionando un poco demasiado con toda el aura que estaba soltando Alexander ahora. Alexander volvió su cabeza hacia el frente y vio que ya casi llegaban los enemigos gritando y corriendo a máxima velocidad. Él suspiró tranquilamente mientras activaba su habilidad, y luego su cuerpo se fue rodeando más y más con rayos y más rayos. Daba una visión bastante aterradora. Hasta que cubrían casi todo su cuerpo y ciceaban un poco. Se oía el sonido que hacían los rayos al moverse por su cuerpo. Alexander repentinamente avanzó hacia el frente como si fuera de dar un paso y entonces... ¿Desapareció? Desapareció de donde estaba mientras se hacía un cráter en el suelo. El ejército de mujeres, Alicia, Prim, la mayoría de ciudadanos, Olga y Chloe, estaban viendo algo que nunca olvidarían en toda su vida. Alrededor de Alexander aparecieron repentinamente algunos rayos azules índigos al igual que sus ojos. Como si fuera un dios del trueno, se fueron haciendo más voluminosos hasta que cubrieron toda su figura.
Se echó un poco hacia adelante como si fuera a caminar y desapareció mientras dejaba un cráter en el lugar que antes estaba parado. Y todo lo que vieron fue que cada uno de los enemigos que se dirigían hacia aquí, fueron repelidos como por una fuerza de la naturaleza. El relámpago ciceó y en cada uno de los cientos de enemigos, se vislumbró un breve vistazo azul eléctrico en sus cuerpos hasta que con una explosión fueron mandados a volar. En este momento todos los espectadores sabían que lo que pasaba era que Alexander era demasiado rápido, demasiado, tanto que ni siquiera pudieron ver cómo los golpeó a todos ellos. ¿Eran más de 600 individuos? ¿Eran un grupo capaz de derribar a una fortaleza? ¿Provocaban miedo y desesperación en sus mentes? ¿Y fueron vencidos por Alexander en menos de 2 segundos? Todos estaban con la boca abierta de la incredulidad. También lo eran Olga y Zoe, las que más estaban familiarizadas con Alexander, aunque la vista solo excitaba más y más a estas últimas. De que su hombre fuera así de poderoso. De pronto, en la misma posición en la que había estado antes, apareció Alexander mientras su cuerpo parpadeaba como si de un holograma se tratase. Hasta que se quedó quieto en el lugar. Interludio 3. Una reunión secreta. Habían pasado 6 días desde que Alexander llevó a sus esposas y esclavas a Asora. En este momento Olga se quedó dormida por 10ª vez, desde anoche, con el gran pene de Alexander muy profundo dentro de ella. Se volvió totalmente adicta a este sentimiento. Se encontraba completa. Ella misma sentía como su útero se había convertido en un hogar para el hermano pequeño no tan pequeño de Alexander. Zoe también se había despertado hace tiempo y llevaba ya un rato mirando la cara de Alexander dormido. Buenos días, Olga-sama. A ti también, Zoe. Se saludaron en susurros y como siempre hacían, se quedaron viendo el rostro de Alexander dormido. Parecía enojado ya que tenía las cejas fruncidas. Olga no pudo evitar reírse un poco de lo adorable que se veía su rostro dormido y se podía quedar mirándolo por horas. Zoe era igual. Zoe, ¿está listo 9 eso? ¿Para hoy? Zoe pareció aturdida por un momento y dijo. Creo que ya está lista, Olga-sama. Olga entonces sonrió pensando en que ya tenían su 9 cosa localizada. Y entonces ellas solo quedaron en un silencio muy cómodo mientras miraban la cara de Alexander. Pasó el tiempo y el hombre se despertó. Olga y Zoe vieron cómo este miraba por un rato al techo, aunque sabían que estaba revisando su estado como siempre. Luego vieron cómo miró hacia ellas y las besó gentilmente en la frente. Buenos días, esposas. Buenos días, marido. Respondieron las dos al mismo tiempo con una gran sonrisa. Y cuando Olga sintió como Alexander se quedaba mirándolas, y su hermano pequeño se enojaba dentro de ella, se mordió el labio inferior del placer que sintió. Ella sabía que Alexander las miraba así detenidamente antes de volverse muy cachondo y muy trabajador. Terminaron 3 horas más tarde, y al contrario de Zoe, ella estaba un poco entumecida y siempre no sentía sus piernas después del sacudir. Alexander en ese momento solo frotaba sus manos del renacimiento por su cuerpo con una cara de ligera culpa como estaba haciendo en este momento. Esposo tilde. Alexander la miró. Te amo tilde. Y entonces ella vio como el aura triste de Alexander desapareció y le sonrió con una sonrisa que parecía muy pura a sus ojos, los de ella. Yo también te amo. Olga sintió como si una flecha invisible atravesaba su pecho y solo se sonrojó a más no poder. Ella sabía que tenía un alto poder de ataque pero casi nada de defensa en el amor. Yo también los amo. Dijo Chloe con un puchero, y sonrojada mientras trataba de desviar la mirada. Un poco nerviosa. Alexander y Olga se miraron y asintieron, y luego se pusieron a los lados de Chloe y. Al mismo tiempo le besaron las mejillas. Chloe casi se desmaya de la felicidad y la vergüenza que sentía en ese momento. Luego siguió normal el día, Olga y Chloe desayunaron lo preparado por Alexander. Ellas juraban que casi se venían con solo el sabor de la comida. Luego cada una realizó su entrenamiento respectivo. Después de entrenar se dedicaron a ciertas cosas de su interés. De hecho, como todo en Asora era como lo de la Tierra, adaptarse fue un poco difícil pero fue definitivamente muy placentero para ellas, incluso Olga que se destacaba más en la inteligencia, estudiaba los temas como ciencia o biología, incluso un poco de política de guerra con algunos libros que Alexander le creaba.
No hace falta decir que el conocimiento grandemente avanzado de todo esto la sorprendía una y otra vez. Luego, ambas se sentaron extremadamente apegadas a Alexander en el sillón para que éste le dijera cosas de su mundo. Terminaron en unas largas y románticas sesiones de amor. Luego Olga tarareaba y realizaba un poco de limpieza en el hogar mientras vestía un delantal, solo eso, algo aprendido del manga, y cuando Alexander pasaba y la vio, la miró fijamente, activó sus ojos rojos y luego la atacó. Olga hizo una pose de victoria para dentro de sí en ese momento. Chloe llegó cuando habían terminado e hizo un puchero demasiado lindo al enterarse de esto. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Pues, eso es. Ya habían terminado casi todo lo planeado por el día y ellas se miraron y asintieron. Que iban a irse hacia 9S. Lugar. Alexander repentinamente les preguntó y las dos se pusieron nerviosas. Él miró esto y sonrió de una manera suave. Yo lo sé, Olga, Chloe, siempre lo supe. Olga y Chloe instantáneamente se pusieron firmes y abrieron los ojos con una mirada de incredulidad. Esposo, ya sabías que te la amo mucho mientras duermes. Esposo Sama sabía que yo escondo su ropa interior. Alexander era ahora el que estaba con una mirada de incredulidad en su rostro. No, solo sabía que a los elfos oscuros le gustan mucho los bosques, ya que iban allí tanto. Olga y Chloe se sonrojaron lentamente desde la punta de los pies hasta su pelo más alto en la cabeza. Y luego se desmayaron. Sí. Ambas se desmayaron. Olga y Chloe en este momento tenían la superhabilidad tomate modo activada. Estaban muy apenadas y pensaban seriamente que Alexander iba a encontrar estos detalles desagradables. Incluso tenían unas lágrimas retenidas en sus ojos y se comportaban como niñas que habían hecho algo malo. Alexander vio esto y se preocupó un poco. Puso sus manos en las caras de sus esposas para limpiar las lágrimas que estaban al caer. Olga, Chloe. Estas miraron hacia abajo. Si piensan que algo así va a hacer que las abandone o que las odie, entonces me están subestimando. Las elfas oscuras estaban con sorpresa e incredulidad en su rostro al mirar a su dueño. ¿Qué clase de esposo sería si me enojo porque mis mujeres me quieren? Olga y Chloe recuperaron toda la energía que había abandonado a su cuerpo y Olga preguntó rápidamente. Esposo, ¿entonces te molesta o te da asco que hagamos algo así? Alexander les sonrió con una sonrisa que estaba bajando muy rápido los puntos de vida de las elfas oscuras. Yo las amo, todo de ambas, absolutamente todo, son mías y yo aceptaré todo de ustedes. ... Se quedaron rígidas, sorprendidas y sin palabras, y luego... Esposo, exclamación de cierre. Gritaron estas y abrazaron a Alexander mientras este las abrazaba también. Estuvieron así por unos minutos y luego de que se separaron, Olga preguntó. Entonces, ¿no te molestarás si seguimos haciéndolo e incluso, mucho más? Alexander aquí primero se sonrojó bastante al darse cuenta de que Olga lo lamía demasiado cuando él estaba dormido, siempre dormía como un oso pardo en invierno. También se apenó que el motivo por el que no encontraba sus calzoncillos de su preferida marca Men, era solo porque su otra esposa, al parecer, los almacenaba. De hecho, él se preguntaba en qué eran usados. Pensando hasta aquí, a este le vino un escalofrío desde lo más profundo. Se calmó y respondió. Pueden hacer lo que sea, nunca me enojaré con ustedes por hacer algo así. Alexander dijo en un tono normal, pero aquí le vino el segundo escalofrío que lo sacudió completamente mientras veía a los ojos brillosos de Olga y de Chloe. Hizo una pequeña pausa y continuó. Además, yo, también hago algo parecido. Alexander se puso muy rojo de inmediato mientras hablaba. ¿Qué haces, Anata? Dímelo rápido. Olga se puso muy emocionada y feliz de saber que su esposo también la acosaba de alguna forma y preguntó con mucha rapidez. Chloe a su lado estaba muy roja y asintiendo tan rápido y repetidamente que no se veía todo el movimiento. Ella también quería saber mucho qué era lo que hacía su esposo para acosarla. ... Alexander se sonrojó más al ver su reacción. Alma única. Pasó unos segundos y Alexander respiró y activó alma única para calmarse. Caminó hacia la PC encima de la mesa de la gran sala y la abrió. Estaba apenado incluso con alma única activa, pero siguió en lo que estaba. Olga y Chloe estaban muy emocionadas y se pusieron detrás de Alexander para ver mejor.
Alexander dio un clic en disco local después entró a la carpeta conferencia de inglés, y luego fue hacia una carpeta que decía no tocar. Podía escuchar un trago detrás de él. Respiró y dio clic en la carpeta solo para ver un álbum de fotos, más exactamente, con 12 fotos. Olga y Chloe vieron que eran de sus caras dormidas. Se dieron cuenta de que decían la fecha con solo un día de diferencia. O sea, se dieron cuenta de que Alexander tomó fotos de sus caras dormidas cada día desde que vinieron a Asora. Luego leyeron una pequeña nota debajo. Objetivo. 1 año. Hasta ahora. 6 días. Alexander estaba muy rojo en este momento, casi creyó haber oído una notificación del sistema que decía que ganó la habilidad Tomate Modo. Olga estaba tan feliz que se tiró encima de Alexander para besarlo. Y Chloe se había roto de lo sonrojada y apenada que estaba. 3 horas después de una de las mejores sesiones de amor que habían tenido hasta ahora, Olga y Chloe resplandecientes y brillosas, revisaron que Alexander estuviera durmiendo para mirarse después y asentir. Olga podía estar de pie normalmente ya que aquí fueron ellas las que atacaron a Alexander esta vez. Además de que fue muy suave y romántico. Y salieron de la mansión muy suave y silenciosamente. Iban a 9S. Lugar. Capítulo 26. Un grito alto llegó desde el otro lado de la pequeña ciudad. Alexander miró a Alicia y dijo. Me encargaré de eso, soy más rápido que cualquiera aquí. Alicia. Se lo encargo, Alex-sama. Alicia se dio cuenta de que la armada debería haber atacado también la puerta trasera de la ciudad, y a juzgar por el grito que había allí, la situación parecía ser desagradable. Maldito Beasley. Se dijo para sí misma y apretó los dientes de la ira. También sentía remordimiento. Lo más seguro era que los hombres encargados de vigilar la puerta de atrás de la ciudad, se hayan aliado a Kuroin bajo el mandato de Beasley. Se maldijo a sí misma por no darse cuenta de esto antes. Alicia no quería depender tanto de Alexander, pero sabía que si iba ella, puede que fuera tarde para el momento en que llegara al lugar del grito. Alexander. Me adelantaré, dijo a las elfas oscuras que lo miraban. Rayo rayo. Ellas asintieron y Alexander sonrió, antes de posicionarse y envolverse en rayos nuevamente. Y desapareció mientras corría a una velocidad demasiado rápida en dirección al grito. Olga, que todavía estaba del lado de Alicia, vio la culpa en los ojos de esta. Olga. Alicia, nada de esto es tu culpa, solo es culpa de los bastardos de Kuroinu, así que no te sientas mal, ¿sí? Aquí, te dejaré estar por un momento en el lugar favorito de Anata. Olga terminó de hablar en tono muy maternal y puso la cabeza de Alicia entre sus gigantes pechos de copa H. De hecho, Olga veía a Alicia como una hermana pequeña, ya que era muy posible que terminara junto a su dueño. Los mangas shoujos le enseñaron, que cuando alguien miraba a otra persona con ojos brillantes que Alicia miró a su esposo, era amor. Alicia estaba muy sonrojada pero al mismo tiempo estaba feliz, y tenía una sonrisa en su rostro, de alguna forma misteriosa. Todos los sentimientos negativos que había sentido antes fueron borrados completamente, pero al enterarse de que este era el lugar favorito de Alexander, y que posiblemente le gusten mucho los pechos grandes, ella hizo un leve puchero con cara chili. Sus pechos no eran pequeños, eran una generosa copa de, pero aún así era la más pequeña de entre las mujeres que la rodeaban. Incluso su linda Imouto tenía unos pechos grandes de copa F, en este momento, se sentía un poco infeliz. Chloe. Alicia-chan parece un poco celosa, Prim. One-sama. Parece que lo estás disfrutando. Alicia se iba poniendo más y más roja, que parecía un chile mexicano de tamaño humano normal debido a las burlas de las elfas oscuras y su Imouto. Incluso el ejército y los ciudadanos que veían esto estaban visiblemente mucho más relajados, y todo rastro de desconfianza hacia la reina de los elfos oscuros y su mano derecha, fue completamente eliminada. Hoy fue un día de mucho estrés, muchos altibajos para una ciudad pequeña y normal. Pero todos aquí estaban completamente seguros de que si Alexander no estuviera aquí en este momento, la ciudad ahora mismo no sería diferente del infierno. Había pasado unos minutos y Alicia estaba más relajada, salió del abrazo muy cariñoso de Olga y empezó a dar órdenes a las mujeres soldados, ya estas habían matado a los pocos ogros que habían quedado con vida, solo quedaba organizar los cadáveres y quemarlos para eliminar toda posibilidad de que se vuelvan no muertos o que lleguen al desagradable estado de putrefacción. Chloe.
Ayudaré a mover los cuerpos ya que yo misma soy muy fuerte. Olga. También ayudaré, al igual que Chloe. Chloe rápidamente también quiso ayudar, fue y empezó a mover los grandes cuerpos de los ogros y los demonios grandes por ella misma. Las personas a su alrededor quedaron sorprendidos con la gran fuerza física que la pequeña elfa oscura tenía. Olga recitó un hechizo en lenguaje antiguo y salieron 10 elementales de tierra formados de rocas y empezaron a ayudar. Todos también se dieron cuenta de que Olga era una gran hechicera, la mejor de los elfos oscuros, al ver esto. No más de 2 personas en todo el mundo podían convocar a los elementales, y Olga era una de ellas. Incluso podía convocar 10 al mismo tiempo. Alicia y Prim veían esto y estaban incrédulas, ellas sabían que las elfas oscuras no tenían este poder en los tiempos de la guerra anteriores, ya que entonces la raza humana hubiese tenido más pérdidas que las que tuvieron. Ni siquiera sabían por qué, pero asociaron este aumento de poder a Alexander. Desde que fue visto el ejército de Kuroinu marchando hacia la fortaleza, se había decretado una alerta en toda la ciudad. Todos debían mantenerse dentro de sus casas. Lo mismo fue para la pequeña iglesia ubicada en la parte norte de la ciudad, detrás del palacio y cerca de la puerta trasera. En este lugar solo habían 6 mujeres. Era mantenido solo por estas 6. Junto a Alicia y Prim, representaban la Santa Orden de Iris en esta ciudad. Ahora mismo estaban escondidas en la pequeña iglesia que había allí. Pero desafortunadamente, unos monstruos y demonios las hallaron y las arrastraron hacia afuera. Ignorando las súplicas de las monjas, los demonios utilizaron unos grandes postes traídos por los ogros, y cuerdas para crucificarlas a todas. Luego, arrancaron varias partes de sus mantos para enseñar su desnudez al aire, sus pechos y sus tiernas vaginas estaban a la vista sucia y hambrienta de cada uno de los monstruos y demonios. Y cuando un demonio pequeño se subió encima de la monja de cabello rojo fuerte, la de los pechos más grandes, Chaya, esta gritó con la voz más alta que pudo reunir. Mientras en su interior, «Por favor Kami-sama, sálvame», oraba. Cerró los ojos y esperó a que la desagradable criatura tocara sus grandes senos expuestos. No sintió nada y lentamente abrió los ojos para mirar a su alrededor. Incluso la despreciable y lujuriosa risa que tenían los demonios, se calló por completo. Solo sintió un sonido muy extraño. Y se dio cuenta de que todos, ya sean sus compañeras o los monstruos, estaban mirando enfrente de ella. Miró hacia adelante y lo que vio fue un hombre de cuerpo alto y perfecto, de cabello rojo carmesí. Este tenía una máscara que le impedía ver su cara celestial y masculina completamente, que tenía los ojos azules índigos y rayos corrían libremente por sus extremidades. Parecía un dios del trueno con tal apariencia. Él era hombre del que se hablaba en toda la ciudad minutos antes. Este portaba una expresión furiosa en sus hermosos ojos azules y sostenía por la parte trasera del cuello al pequeño demonio rojo que estaba desesperadamente luchando por liberarse. A unos pasos de ella. Vio como el hombre aplastó con su mano parpadeante de rayos, al cuello del demonio. La sangre salpicó. No hay nada más desagradable que la violación. El hombre habló con una voz suave pero penetrante. Todos ustedes pagarán por esto con su muerte, ¿no merecen seguir respirando? Terminó de decir y desapareció en un parpadeo. Los más de 50 demonios y los 3 ogros que sostenían los postes de madera en los que se encontraban crucificadas, fueron golpeados, descuartizados, y luego quemados, por los golpes de electricidad del hombre o el ser que había venido a salvarlas. Manifestación de la mente / energía. En el momento en que los ogros soltaron los postes debido a los golpes rápidos de ese hombre, todas las monjas se cayeron hacia adelante, y la más pequeña de todas gritó al ver cómo caía de frente hacia el suelo, pero se detuvo al ver que ella misma e incluso las demás estaban levitando en el aire todavía amarradas. Alexander en segundos terminó de matar a los monstruos y demonios, y también mató a los humanos que identificó como los traidores que habían estado riendo junto a la puerta trasera mientras veían a las desafortunadas monjas, hasta que empezaron a huir cuando lo vieron matar tan salvajemente a los de la armada de Kuroinu. Claro que no corrieron demasiado lejos ya que los mató a todos rápidamente. ¿Y el que quedaba? Bastardo. Suéltame en este mismo instante. Te lo ordeno, aquí.
Era el ministro Beasley que intentó usar su posición para ordenar a Alexander, al cual no podía importarle menos lo que pasara o lo que dijera el viejo gordo de pelo blanco y directamente lo desmayó con Aoushouko aquí. Luego miró en dirección a las monjas, que se encontraban llorando de alegría y de liberación. Ni siquiera les importaba estar desnudas ahora mismo ya que habían sufrido una experiencia demasiado traumática para doncellas como ellas. Alexander las bajó y las desamarró una por una mientras se mantenían calladas y observándolo. Alexander se sonrojó un poco y cubrió a todas con sábanas blancas que había creado detrás de él. Cuando rodeó a la última con la sábana, a Chaya, la monja pelirroja de los gigantes pechos de copa G que se aseguró de no mirar, y tampoco a sus grandes pezones rosados, no, ni tampoco ese gran trasero, de ninguna manera, esta murmuró suavemente, aunque como había mucho silencio, todas las demás monjas y Alexander, la escucharon. ¿Kami-sama? Alexander parpadeó y respondió. No, lo siento, pero no soy Kami-sama, soy Alexander, un humano, y vine a esta fortaleza para protegerlos de la armada de Kuroinu. Chaya y las monjas lo escucharon e inclinaron la cabeza lindamente hacia el lado. Chaya estaba un poco aturdida, pero pronto pareció segura y dijo. Entonces, Eroe-sama. Alexander. Alexander. Como decía, yo solo vi. Eroe-sama exclamación de apertura. Las monjas lo interrumpieron y se arrojaron encima de él para abrazarlo como pudieran. Chaya era la más cerca de él y lo abrazó muy fuertemente poniendo la cabeza en su pecho, el de Alexander. Alexander podía sentir unos muy grandes pechos, solo un poco más pequeños que los de Olga, y con unos grandes pezones, sobre el suyo. Alma única. Alexander activó la única habilidad de autocontrol que tenía y la hizo trabajar como hacían los jefes de los asalariados japoneses a estos pobres subordinados. Olga y Chloe, junto con Prim y Alicia, esta última mandando al ejército de mujeres, terminaron de quemar cada uno de los cadáveres del grupo Kuroinu. Prim sentía un poco de asco al ver todo esto, pero nada más, ella estaba adaptada a este tipo de vistas. De hecho, todos en este mundo estaban adaptados a eso, era un mundo que se mantenía en guerra después de todo. Y luego, juntas y convivían más un par de mujeres, se dirigieron a la dirección donde se había escuchado el grito anterior. Hacia la puerta trasera de la ciudad. Ellas sabían que todo estaría bien ya que el mismo Alexander se había ido a encargar de eso. Caminaron un poco más, y en la parte trasera del palacio, pudieron ver por fin la vista al lugar de los hechos. Cuerpos de monstruos y demonios por igual se encontraban despedazados y quemados. Cerca de la gran puerta se encontraban los cadáveres, de los que Alicia reconocía como los soldados traidores de sus filas. Y se sorprendió al ver que incluso Beasley se encontraba en ese lugar, a juzgar por su ropa sin manchas de sangre, y su leve movimiento en el pecho, ella sabía de que estaba vivo. Alexander debe haberlo dejado vivir para que ella pudiera vengarse de lo que vio que iba a pasar en su anterior futuro. Y en medio de todo esto, se encontraba Alexander, casi no podía verse, ya que estaba rodeado de las 6 monjas en un fuerte abrazo grupal. Alexander simplemente estaba riendo un poco rígido y acariciaba las cabezas de estas monjas en sucesión. A juzgar por sus expresiones un poco lascivas, se podía decir que estaban encantadas con esto. Olga, Chloe, Alicia, Prima e incluso Vivian y las pocas mujeres soldados, soltaron un suspiro masivo en conjunto. Capítulo 27. Habían pasado unas horas desde el ataque. O desde el intento de ataque. Olga y Chloe estaban junto a Alicia y Prim en sus actividades ya que Alexander había salido del palacio por unos momentos, aunque no demoró mucho y las chicas le restaron importancia. Alicia había mandado a limpiar los sitios de las masacres, y los cadáveres habían sido quemados. Ella había apresado a Beasley en el calabozo para luego tratar con él. No existían víctimas en la ciudad, todo estaba casi exactamente igual. Ya que el ejército enemigo no irrumpió en la ciudad en sí. Habían muerto todos los soldados varones, dejando al ejército de Alicia con solo más de 250 mujeres soldados. Incluso entre los ciudadanos, solo existían una pequeña cifra de 23 hombres, todo lo demás, eran féminas. Las monjas de la Santa Orden de Iris, con Chaya a la cabeza, se rehusaban a dejar el lado de Alexander cuando lo vieron nuevamente en el palacio, proclamándolo como su héroe. Este hecho molestaba un poco a Olga y a Chloe, pero eso, solo un poco.
Las monjas se sorprendieron de sobremanera en el momento en que se enteraron de que estas elfas oscuras eran esposas de su héroe. Y empezaron a llamarlas Olga-sama y Chloe-sama. La última no estaba muy familiarizada con que la llamaran así y se sonrojaba un poco, haciendo que Alexander pensara que esta era una muy tímida Imouto y naturalmente, acariciaba su cabeza para obtener una vista de ojos celosos de todas las demás, incluso de Olga. Alicia había dado un discurso y contó al pequeño pueblo de no más de 400 habitantes, todo lo que realmente había pasado. El 90% del público había visto lo que pasó con sus ojos, así que naturalmente creían todo lo que su señora les decía. Y de la misma forma, Alexander ganó el apodo de héroe y dios del trueno. Este solo sudaba internamente al escuchar esto. La aceptación de este mundo estaba en un nivel realmente ridículo, al parecer. Actualmente toda la ciudad estaba de fiesta. Olga, Chloe, Chaya y las demás monjas, Alicia y Prim, vivían y las más de 250 mujeres soldados, se encontraban en el palacio, sentadas en grandes mesas del comedor, para ser exactos. Las cocineras estaban haciendo su trabajo, y grande fue su sorpresa al darse cuenta de que su nuevo héroe, estaba allí también con un delantal que decía "Soy el acero de mi sartén" y un cuchillo dibujado más abajo, con líneas en este. Alexander solo les sonrió y empezó a ayudar. Las cocineras se sonrojaron, ya que incluso con máscara, la cara de Alexander era simplemente mortal, y se esforzaron mucho más de lo normal para esta cena. Mientras tanto, en el comedor, Olga-sama, ¿ese es el anillo de matrimonio que Alex-sama le dio? Chloe-sama, Alex-sama cocina también. Kia. No puedo soportarlo, alguien tan poderoso y hermoso como Alex-sama y también que sepa cocinar. Kia. Ustedes dos son sus esposas, ¿no? ¿Están en un harén, no? Olga-sama, Chloe-sama, ¿ustedes han hecho eso ya? Pervertida. ¿Por qué les haces esas preguntas a Olga-sama y Chloe-sama? ¿No es obvio? Son marido y mujeres. Por supuesto que ya lo deben haber hecho. Aunque también tengo una duda, ¿cómo es Alex-sama en eso? Tú eres la pervertida. Aunque todas queremos saber! Exclamación de cierre. Olga y Chloe estaban siendo bombardeadas con preguntas de las monjas. Y para eso, todas las demás en el comedor escuchaban atentamente con su concentración al 100% en el oído, ya que también les interesaban mucho las respuestas de estas preguntas. Las elfas oscuras sudaban internamente al ver la intensidad y el fuego con que las puras mujeres de Dios preguntaban. Y de hecho, las monjas eran doncellas que hasta este momento no habían tenido roces con el sexo. Claro, sabían lo normal que hay que saber, pero nada más, ni siquiera se habían interesado en eso. Pero con todo lo que les pasó, y con el sentimiento tan grande que éstas sentían por Alexander en este momento, era normal que tuvieran estas dudas, ya que éste había despertado su sexualidad. Además, es necesario recordar qué clase de mundo era el que habitaban. Todas las mujeres de aquí eran un poco... Alicia. Chicas, ya basta, están incomodando a nuestras invitadas. Alicia habló para detener la cantidad de preguntas que las monjas les estaban haciendo a Olga y a Chloe. Prim. Sí, Olga-sama y Chloe-sama se ven muy incómodas, así que paren por favor. Olga. No hay problema, Prim tilde, es solo, que son demasiadas preguntas a la vez. ¿Qué tal esto? ¿Por qué no hacen una pregunta cada una de ustedes? Yo y Chloe nos aseguraremos de responder con la mayor sinceridad que podamos, ¿está bien? Sí. Respondieron todas las monjas en coro. Chaya. De acuerdo, Olga-sama, entonces, empezaré yo. ¿Alex-sama tiene alguna cicatriz o herida en el rostro? Ya que anda con la máscara todo el tiempo. Chaya preguntó y toda la atención del salón se concentró en Olga. Olga se quedó sin palabras por esto, e indefensa dijo. No, de hecho, Anata no tiene ninguna herida o algo parecido en el rostro, él solo, se pone la máscara porque destacaría mucho de otra manera. Todas las mujeres en el salón, incluidas Chaya y las demás monjas, Alicia y Prim, vivían y las demás del ejército escucharon con atención y se sorprendieron por la respuesta de Olga. En este momento Olga podía jurar que vio a los ojos de las más de 260 mujeres en el comedor, brillar con una intensidad muy fuerte. Todas se imaginaban cómo sería el rostro de Alexander sin máscara. Y suspiraban calientemente al hacerlo. Olga se divertía con todo esto y de pronto se le ocurrió algo. Ella puso una sonrisa de gata traviesa en su rostro.
Zoe vio la cara de su reina e instantáneamente soltó un suspiro de resignación ya que ésta pensaba en hacer otras de sus bromas. Olga. De hecho, todas ustedes van a ver algo muy sorprendente más adelante. Jujujujuju. Las mujeres en el salón escucharon lo que dijo Olga y solo la miraban con duda. Olga siguió. Es decir, estamos a punto de comer, y para comer, Anata necesita... En ese instante, Olga tuvo la visión de que un trueno sonó en la mente de todas las mujeres. Alicia, Prim, Vivian, Chaya y todas las demás eran iguales. Estas primero se aturdieron por un largo rato, para después mostrar una mirada de determinación en su rostro. Olga vio esto con diversión y su risa de gata traviesa se agudizó. Zoe solo suspiraba. Las monjas siguieron haciendo preguntas luego e iban kia a cada vez que Olga y Zoe les respondían. Tenían Fangirl modo activado. Pasaron unos minutos y entraron las cocineras para acomodar los platos en las grandes mesas, al igual que Alexander. Él estaba contento, y acomodó la comida en la mesa del frente que compartían las monjas, Alicia, Prim, Vivian y un par de mujeres caballeros. De hecho, la vista de Alexander con un delantal y acomodando felizmente los platos en la mesa, era una delicia para la vista a los ojos de muchas. Incluso alguien silbó y todas rieron un poco. Alexander estaba aturdido pero no le dio importancia. Lo que preocupó un poco a Alexander era la sonrisa de gata en la cara de Olga, esto mostraba mal augurio. Alexander. Zoe, ¿Olga hizo algo travieso de nuevo? Le preguntó a Zoe en un susurro. Zoe no respondió y en su lugar suspiró ya haciendo varias veces que lo hacía. Alexander estaba sin palabras pero se sentó en el medio de Olga y Zoe en la mesa que estaba frente a todo el salón. Alicia se puso de pie, dio un leve discurso de agradecimiento a Alexander por salvar la ciudad y se sentó nuevamente. Alexander estaba listo para comer, pero notó mucho silencio y miró hacia alrededor para ver cómo todas las integrantes en la sala, lo miraban muy fijamente y con mucha concentración. Alexander sudó un poco y preguntó. ¿Por qué no comen ustedes? Se notaba un poco nervioso. Chaya. Alex-sama, el invitado principal en este banquete es el que tiene que probar el primer bocado por sí mismo, así que, Alex-sama, no se preocupe por nosotras y coma. La monja pelirroja de pechos enormes habló con una sonrisa demasiado informal y demasiado feliz. Alicia en estos momentos hizo una pose de victoria para dentro de sí. Realmente no existe ningún tipo de regla así o nada parecido, estaba bastante claro el por qué, lo había dicho así Chaya. Bien hecho Chaya. Eso es lo que estaba en la mente de todas en la sala. Como la ciudad era bastante pequeña, no era una exageración decir que casi todos se conocían, también estaba el hecho de que a diferencia de otras ciudades, en esta no frecuentaban los viajeros, después de todo, era una ciudad-estado fronteriza. Alexander. Allá veo, bueno, pues, gracias por la comida. Dijo Alexander y puso las manos juntas como lo hacen los japoneses, y en este mundo también. Luego, sus manos se dirigieron hacia su máscara. Alexander no era consciente, pero en el salón ahora podía caer una aguja y escucharse del silencio que había en el lugar. Todas se encontraban quietas y concentradas de una forma que ni siquiera sabían que podían. Un poco más, y lograban el modo sabio de los sapos. Eran como una solamente pensando en conjunto en este momento. Alexander movió lentamente sus manos hacia su máscara, por lo menos parecía así para todas, y cuando la tocó, listo para bajársela, sonó el sonido de platos cayéndose al suelo y el sonido de alguien al caerse. Todas de manera instantánea miraron hacia allí para ver a una cocinera joven que al parecer llevaba muchos platos y se cayó. Luego, se dieron cuenta de lo que había pasado y al mismo tiempo y con sincronización perfecta, todas muy rápidamente giraron sus cabezas en la dirección de Alexander. ¿Y vieron? Que éste estaba comiendo normalmente sin la máscara puesta, ya que era imposible para una persona comer todo un plato de comida en solo unos segundos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no comen? La comida está deliciosa. Alexander juraba que en ese momento escuchó a algo romperse pero le restó importancia y siguió comiendo felizmente. En Konoha, en la cima de un árbol de algún lugar, se encontraba el Embu Take Kakashi leyendo un libro pequeño con una expresión de sonrojo. Esta vez Sensei se superó a sí mismo, pensaba él. Cuando de pronto sintió como algo se rompía en algún lugar, le dio un sentimiento inexplicable y miró hacia el sol.
Una lágrima masculina brillosa salió de su ojo y bajaba por su máscara. Capítulo 28. Olga-sama, no debería disfrutar tanto de la angustia de esposo-sama. Lo sé, Chloe, pero es que fue demasiado gracioso. Había pasado un tiempo y Alexander junto a Olga y Chloe se encontraba en el cuarto que había sido asignado a ellos. De hecho, anteriormente en el salón del comedor se había formado una imagen muy cómica donde más de 260 mujeres soltaban sangre por la nariz y se caían de espalda a la misma vez, por haber visto el rostro desnudo de Alexander. Dejando de lado la parte cómica, eso era realmente un desastre sangriento allí. Pero bueno, ahora mismo era de noche y todas se habían ido a la cama, la ciudad dormía y el palacio también. Alicia incluso había dado un descanso de unos días a los 4 hombres que trabajaban en el palacio. En este momento, allí se quedaban las mujeres caballeros y las monjas, más las sirvientes y las otras mujeres que atienden el edificio. O sea, habían más de 300 mujeres en este palacio, con un solo hombre. Y Alexander estaba acostado en la cama con Chloe a su derecha y Olga a su izquierda. Olga literalmente había pasado mucho tiempo riéndose de su broma anterior y tenía los ojos rojos de la risa. Chloe trató de replicar un poco a Olga. Y Alexander solo suspiraba. De hecho, lo que pasó podía considerarse algo bueno, ya que por lo menos en esta ciudad, no era necesario andar más con máscara. Después de que acabó la cena y se la iba a poner de nuevo, Chaya tomó más rápido que un lince la máscara y la ocultó en la hendidura de sus grandes pechos diciendo, Alex-sama no debería ser tímido, es mejor así para que todos se lleven mejor, ¿no? Las demás mujeres en la habitación la miraban como si miraran a Jesucristo o algo así. Alexander se quedó mudo y simplemente asintió cuando sintió un escalofrío bajar por su columna. Y desde entonces, no se había puesto la máscara, y andaba con su rostro al aire libre. Cabe destacar que luego cuando salió a la ciudad simplemente para ver sus alrededores, como este ni siquiera estaba adaptado a llevar máscara por mucho tiempo, no se dio cuenta La cantidad de mujeres que padecieron de sangrado nasal esa tarde fue una cifra bastante peligrosa. Casi se veía peor esto que las masacres que habían ocurrido anteriormente en la ciudad. Aunque fue una manera refrescante de olvidarse de aquello. Olga. Esposo, quiero hacerlo. Alexander. Pero Olga, estamos en un palacio y hay demasiado silencio. Chloe. Esposo Sama, yo, también quiero, se siente como si hubiera sido mucho tiempo que usted no estaba dentro de nosotras. Aunque solo fue un día. Decía Alexander para sí mismo mientras sudaba un poco. Alexander. ¿Qué tal si? Chloe. Olga-sama besar así de repente, bien, entonces yo me encargaré del pequeño esposo Sama. Chloe sonrojada pero con una mirada de hambre, bajó por debajo de la sábana y empezó a trabajar como esposa. Olga estaba teniendo un beso muy caliente y pegajoso con Alexander. Sus lenguas se atacaban de tal manera que es como si quisieran cambiar de bocas. En unos minutos empezaron a oírse unos jadeos calientes y muy sensuales. Rápidamente la habitación fue brillando con una ligera luz rosada y pequeños corazoncitos salían volando de la pequeña abertura en la puerta. Había una pequeña abertura en la puerta, y una sombra de persona civil estaba mirando por allí. Alicia estaba acostada en la cama. Ella estaba muy sonrojada y sudorosa. Se había venido ya por sexta vez. Estaba pensando en la cara de Alexander y que ella era la protagonista de esos jadeos cada vez más fuertes que salían por la habitación de al lado, donde se encontraba Alexander y sus esposas. Haciendo cosas. Alicia miró su mano toda embarrada de fluidos y se sonrojó demasiado fuerte. Disculpa Alex-sama, por usar Tarier. Se disculpaba mentalmente por ser tan traviesa con Alexander allí. Ella realmente lo había usado demasiado. Ella pensó con felicidad que definitivamente su pareja ideal era Alexander. No encontraba ninguna falla en su persona. Era muy amable, cálido, gentil. Pero a la vez tan dominante, tan severo, tan masculino. Ella realmente se había enamorado de Alexander, mañana pensaba confesársele para acompañarlo más adelante en su viaje por las otras fortalezas. Ella quería estar con él tanto que se sorprendió que en un solo día, Alexander había llegado y había declarado su corazón, el de ella, como su propiedad. Alicia se palmó las mejillas ligeramente para despertarse. Al oler su propio olor en sus manos, se sonrojó de sobremanera.
Pero se determinó, ella iría a espiar lo que pasaba en el cuarto para cuando ella lo tuviera que hacer en el futuro. Esto era solo recopilación, nada más, solo eso. Alicia entonces con el vestido 100% transparente que traía. Si fuese Alexander el que dijese esto, le hubiera echado la culpa al estúpido y cachondo japonés que creó el hentai. Con ese vestido abrió suavemente la puerta de su habitación, salió y cerró igual de suave. Los pasillos estaban oscuros y vacíos ya que todos estaban en descanso. Alicia se giró hacia la habitación de Alexander a su lado derecho y se sorprendió de ver una pequeña sombra mirando por la fina abertura de la puerta. Esa no es. Capítulo 29. Prim. Alicia avanzó un poco más y se sorprendió al darse cuenta de que su linda Imoto era la que estaba detrás de la puerta y mirando hacia adentro. Prim estaba sonrojada completamente y soltaba aire caliente por su nariz con fuerza. Prim. Alicia susurró en un tono bajo pero desesperado. Prim siguió mirando y respirando muy fuertemente. Prim. ¿Qué estás haciendo? Susurró un poco más cerca con un tono igual de desesperado. Prim se giró a verla y como si la fuerza gravitacional de la habitación actuara sobre ella, viró nuevamente la cabeza hacia dentro de la habitación mientras respondía. Ah, es One-sama, tranquila One-sama, esto es solo recopilación de información, ya que Alex-sama va a ser mi esposo después de todo. ¿Esposo? Y siguió respirando pesadamente y mirando lo que sucedía en el cuarto. Omitiendo la parte candente. Alicia tiró con lo último de su poder a Prim, esta se soltó e hizo un sonido sorprendida y luego chocaron ambas con las paredes de al frente. La puerta de la habitación quedó abierta y Alexander miró afuera para ver a Prim con rastros de sonrojo y Alicia roja como un tomate mirándolo. Quiero que sea mi esposo, Alex-sama. Alexander se había apenado anteriormente y detuvo su tiempo de calidad con Olga y con Chloe para el leve disgusto de las mismas. Actualmente Alexander estaba solo en boxers de marca Men, y sus esposas tapadas en la sábana. Prim y Alicia se encontraban en seiza delante de Alexander, la primera con una cara de determinación y un poco de baba cayendo de su boca al mirar a el cuerpo casi completamente desnudo de Alexander, y la segunda que estaba más nerviosa de lo que había estado nunca aunque también muy sonrojada al ver el cuerpo perfecto de Alexander. Alicia. ¿Qué estás diciendo, Prim? Prim. One-sama, me he decidido, no existe un hombre mejor que Alex-sama en el mundo, y aparte de él, nadie puede ser mi esposo. Prim sonaba muy segura de sí misma. Alicia estaba sin palabras pero ella misma sabía lo que habitaba en su corazón. Principalmente el celo de que su misma Imoto pueda decir, lo que ella quiere decir con la misma fluidez. Alicia sabía que era muy posible que a Alexander le quedara muy poco tiempo en este lugar, después de todo él proclamó que ayudaría a liberar a las demás fortalezas de su destino oscuro. Alicia se mordió los labios con resignación y quería decir algo pero le costaba. Olga sabía lo que pasaba al ver la cara de Alicia y suspiró mentalmente ya que para mañana, era posible de que fueran más numerosas en el harem. De todas formas no la molestaba tanto ya que si eran personas como Alicia y Prim, entonces ella podía dar su buen visto, de hecho, todas las princesas caballeros se suponían eran así. Chloe ni siquiera pensaba tanto el asunto y se sentía un poco molesta porque no pudieron acabar su sesión de amor. Y ella ya sabía desde que las conoció, de que Alicia y Prim estaban algo así como destinadas a estar con Alexander, instinto de mujer, podrías decir. Alexander estaba muy sorprendido de lo que dijo Prim, era bastante imprevisto de hecho, pero al ver que Alicia estaba con las cejas fruncidas y queriendo como decir algo, se preocupó un poco. ¿Estás bien, Alicia? En este momento, Alicia pareció ser sacada de sus dudas. Ella miró al hombre frente a ella, que la miraba con una mirada preocupada, como solo sus personas más cercanas podrían darle. No había que darle tantas vueltas. Respiró hondamente, se paró. Y decidió. Yo también quiero ser tu esposa. Quiero que me trates del mismo modo que Olga-sama. Quiero poder olerte mucho más. Quiero que me des más palmaditas en la cabeza. Quiero que me folles mucho como a Olga-sama y a Chloe-sama. Alicia habló rápidamente y en voz alta lo que sentía para sí misma. Y luego, se tiró en el pecho de Alexander mientras lo besaba en los labios. Era un beso bastante inexperto ya que era su primero. Había decidido darle su primer beso a este hombre.
De hecho, ella tenía dudas de si Alexander la dejaría por lo incómodo que era ese beso, pudo sentir incluso que sus dientes chocaron con los de Alexander levemente. Ella se desesperó y las lágrimas se cargaron en sus ojos por su primer beso fallido y vergonzoso. Aunque cuando sintió los brazos fuertes de Alexander apretándola contra él, cuando sintió como éste tomaba el control en su boca e introducía su lengua, y como la abrazaba mucho más fuerte, que parecían casi pegados, se dio cuenta de que Alexander no la dejaría solo por eso. Omitiendo toda la parte candente. Capítulo 30. Alexander cerró la puerta de la habitación. Entró y miró las mujeres dentro. Olga, Zoe, Alicia y Prim parecían un poco sorprendidas de la aparición de Chaya, pero solo eso, sabían que con las miradas que ésta le daba al hombre que eso sería su hombre después de hoy, era normal este tipo de sentimientos liberados. Chaya estaba muy nerviosa ya que no sabía exactamente si caería mal, o bien en este grupo que ella identificó como las mujeres de Alexander. Alicia pensaba algo, si es con las personas aquí en este cuarto, aceptaba completamente compartir a Alexander. Ella se adelantó y tomó a Chaya por la mano y le sonrió. Chaya pareció visiblemente más relajada y entonces esperó a ver qué haría Alexander, aunque sus duros y grandes pezones ya la molestaban un poco debajo del manto. Alexander miró todo esto y sonrió. Avanzó hasta estar a unos pasos de las chicas y las observó a todas juntas. Olga solo estaba riendo de felicidad porque su amo pareció ser liberado de las dudas, como si fuera más seguro en sí mismo. Ella sabía que Alexander solía reprimirse demasiado, aunque también estaba bastante sonrojada porque sabía el desastre erótico que ocurriría más adelante. Zoe estaba sonrojada porque Prim tomó sus manos anteriormente y se habían quedado así, estaba feliz de tener personas que serían como hermanas para ella de ahora en adelante. De hecho, Zoe vivió una vida muy solitaria en todos sus años, y aparte de su reina, no era amigable con nadie. Estaba tan feliz que incluso pequeñas lágrimas se formaron alrededor de sus ojos al imaginar que desde que conoció a Alexander no iba a estar destinada a la soledad. Prim había visto a Zoe tratando de mantenerse aparte y ella tomó sus manos y le sonrió. Ella también quería ser amiga de todas las mujeres de Alexander ya que para ella, esto solo era igual a una gran familia, aunque todavía un poco pequeña. De hecho, Prim estaba buscando en su mente a las mujeres de mejor carácter que conociera para que estuvieran junto a su hombre, por ahora tenía una pequeña cantidad de 50. Alicia estaba tan feliz desde que Alexander la aceptó que no había parado de reír, también se sorprendió pero muy positivamente al ver a Chaya aquí, aunque la aceptó porque los ojos de esta al mirar a Alexander eran los mismos que los de ella. Tomó a Chaya por la mano y esperaron a Alexander que parecía tener algo que decir. Alexander vio esto. Vio a estas 5 damas que lo miraban con unos ojos que deberían estar censurados. Él se palmó las mejillas ligeramente y luego se decidió. Alexander. Alicia, Prim, Chaya, ¿escucharían acerca de mí? Alicia. Por supuesto, Alex ama. Prim. Si Alex ama, lo estaba esperando. Chaya. Usted me aceptó Alex ama, por lo tanto es mi deber saber más de usted. Alicia respondió muy feliz. Prim estaba emocionada y soltaba aire caliente por la nariz. Chaya estaba muy agradecida de poder estar aquí y murmuró al final cuando llamó su hombre a Alexander. Alexander estaba contento y miró hacia Olga y hacia Zoe. Estas asintieron. Alexander respiró y dijo. Entonces, ¿por dónde empiezo? En este momento había pasado un tiempo, Alicia, Prim y Chaya estaban literalmente con la boca abierta de la incredulidad. Alexander les contó del mundo que era, de que había muerto al rescatar a alguien, y así. También les dijo de su mundo personal, de sus habilidades y su gran poder. Las chicas que oían esto por primera vez estaban estupefactas de una forma que nunca lo habían estado. Y eso sería todo, hasta ahora. Alexander terminó de decir todo lo que sería decir y esperó la reacción de las chicas. Alicia pareció ser la que se antepuso más rápido y habló. Es demasiado sorprendente por decir menos, pero no cambia absolutamente la forma en que lo veo, solo le hace más encantador para los ojos. Habló suavemente y al final tartamudeó un poco. Prim estaba increíble. Alex ama es increíble. Me estoy enamorando más. Aunque al final cuando habló se sonrojó con cara chiví por lo que había dicho. Chaya. Alex ama, su tamaño solo sigue creciendo para mí. Chaya dijo como una doncella cegada por el amor.
Alexander le divirtió bastante las diferentes reacciones de las chicas y se rió de satisfacción en este momento. Su risa parecía tan pura para las 5 mujeres en la habitación que todas se sonrojaron al mismo tiempo. Alicia, Prim, Chaya, serían mis mujeres, desde ahora hasta la eternidad. Sí, Alex ama! Exclamación de cierre. Respondieron las 3 con una sonrisa y Alexander dijo. Entonces, a partir de este día en adelante, ustedes, son mías. No solo las nuevas 3 chicas, sino que incluso Olga y Chloe se estremecieron del placer por el tono que Alexander había usado ahora mismo, para proclamarlas como suya. Para las 3 nuevas chicas, que Alexander, el ser que parecía ser el más amable ser que existía, pudiera usar este tono, solo lo hacía mucho más perfecto de lo que era antes. Ya que de alguna forma, todas las mujeres en lo profundo tenían un matiz de masoquistas. A ellas les gustaba ser dominadas en distintas ocasiones por sus hombres. Y ellas se excitaron de sobremanera. De todos modos, este era un mundo muy único, ¿verdad? Conexión. Cuerpo Dios Yang. Impulso sexual conectado a la energía. Alexander activó las 3 habilidades en sucesión, vio la mirada que le estaban dando las 5 chicas y sabía que hoy, subiría bastantes puntos de energía, al parecer. Alexander entonces caminó hacia Alicia, que estaba un poco sorprendida, y la besó con fuerza. Alexander separó su boca de Alicia para que ésta pudiera respirar. Un hilo delgado de saliva se formó entre ellos. Alexander vio esto y besó nuevamente a Alicia, esta vez para asegurarse de chupar todo lo que podía de su pequeña boca. Separó sus labios de una Alicia en trance y entonces se dirigió a Prim, que ya estaba jadeando. La tomó por sus grandes y carnosas nalgas y la besó muy salvajemente, como le gustaba tanto a esta, que se vino en jadeos sordos con la lengua de Alexander haciendo estragos en su boca. De hecho, Alexander sabía muy bien, que a diferencia de lo que se pensaba de Prim en su mundo anterior, ella era todo lo contrario. Le gustaba ser tratada con rudeza, y esto se multiplicaba por 100 al ser tratada así por la persona de la que estaba fuertemente enamorada. Este era el tipo de mujer que era Prim. Alexander se separó de esta para dejarla con los ojos cerrados y lamiéndose los labios mientras su mano estaba en su vagina. Se dirigió a la monja pelirroja de pechos enormes y la agarró por la cintura. Omitiendo la parte candente, para evitar perder mi canal, gracias por entender. Fin del vídeo. Bueno gente, eso es todo por hoy, lamento la tardanza en subir vídeo, trataré de subir más vídeo ahora que tengo el tiempo, gracias por la espera, nos vemos en un próximo vídeo.